¿no? Sin embargo, compañeros, lamentablemente debemos informar que inclusive con la integración de las denominadas estrategias de control y la construcción de lo que podrían ser arquitecturas, es decir, con configuraciones mucho más complejas, los sistemas aún no están completos. Y es que los sistemas deben asistirse de otros sistemas enfocados en el monitoreo, enfocados en la toma de decisiones para activar y determinar el desarrollo de alguna rutina, entre otras cosas. Por consecuencia, nuestros esfuerzos ahora se dirigirán al desarrollo y o análisis de los denominados sistemas de gestión de alarmas, los cuales estarán basados principalmente en las metodologías o formas que determinan la norma ISA 18.2 y la norma ISA 101.1. Específicamente en esta sesión, antes de entrar a lo que es el desarrollo específico de cada una de estas normas, me gustaría que platicáramos un poco en términos conceptuales de nuevos elementos o de los nuevos elementos y lo que estos representan en nuestros sistemas de control. Por consecuencia, pasaremos de ver a un sistema de control compuesto por un lazo simplemente retroalimentado que cuenta con una instrumentación específica a un sistema completo. ¿Y qué es un sistema completo? Bueno, compañeros, si hacemos uso de la información, vamos a decirlo así, visual, que nos pueden permitir algunos ejemplos de sistemas reales, podremos notar, sin lugar a dudas, ¿verdad?, que todos estos comparten algo en específico, denominados sistemas de gestión de monitoreo. Podemos ver, por ejemplo, el uso de pantallas que nos muestran estatus actuales del sistema o de una parte del mismo, o en su defecto, aunque no sea una pantalla, sí un conjunto de elementos que a través de luces o condiciones nos pueden dar esa posible interpretación. De esta manera, platicábamos con sus compañeros, por aquí vi una imagen que podemos utilizar. Nosotros podríamos considerar de esta relativamente pirámide la evolución que hemos venido desarrollando. No solamente en esta asignatura, compañeros, sino desde que comenzamos en nuestra carrera a hablar de lo que es el control. Primero, específicamente nos enfocamos como la base fundamental de todo, ¿verdad?, en el análisis del proceso, en el análisis de la planta, la identificación de su comportamiento, de sus condiciones de operación, la identificación de lo que éste podía otorgar, si hablábamos de sus polos, sus raíces, perdón, sus ceros, sus polos, entre otras cosas, pues bueno, ¿qué es lo que me podía decir? Después, migramos, ¿verdad?, nuestra planta desde un punto de vista teórico, idealizado, un lazo de control simplificado de los entornos de simulación, a lo que podría ser su correspondiente en términos de instrumentación. Fue entonces cuando empezamos inclusive a conocer lo que es con mayor detalle nuestra norma ISA 5.1, misma que nos fue diciendo, pues mira, esto es un transmisor, esto es un elemento primario, esto es un dispositivo de control, esto es un dispositivo de acción o de ejecución, etcétera, etcétera.
Para ello, nos dimos cuenta que en muchos casos, ¿verdad? Podíamos subir, vamos a decirlo de esta forma, de nivel, y pasábamos del uso de sistemas uh-huh, relativamente analógicos o puramente analógicos uh-huh, a sistemas digitales, pero no solamente por el hecho de emplear energía eléctrica, sino digitales en el sentido de que cuentan ahora con la capacidad de generar memorias, estadísticas, bases de datos, uh-huh, tomar ciertas decisiones para poder ejecutar o no algunas rutinas preestablecidas, entre otras cosas. Hasta este momento, compañeros, podría decirse que nosotros nos encontramos el nivel intermedio. Uh-huh. Y aún así nos faltan dos últimos. ¿Qué sería la parte del nivel de supervisión? Uh-huh. El mismo que está asistido por un sistema de gestión de alarmas y monitoreo. Y por último, aquí guardando la debida idea, si quieren borren esta palabra de decir ambientes de oficina porque no va por ahí, nos faltaría la última parte que es la gestión. Pero gestión de qué, ahorita vamos a entender. Solo por usar esa imagen, vamos a decirlo de esa manera. Por lo tanto, entonces podemos proceder, compañeros, a cambiar esa visión generalizada de un lazo de control simple y retroalimentado a algo como esto. Título del día de hoy, control industrial. Dos puntos, instrumentación, seguridad e interfaces. Y bueno, compañeros, de lo que vemos en pantalla, podemos ir desmenuzando poco a poco cada uno o cada una de sus partes. Obviamente, y como vamos a ponerlo inclusive en otro color, o como el elemento medular, pues debemos establecer la idea de que esto tiene un objetivo, tiene un motivo, y es intervenir en un proceso que tiene reglas, que tiene propiamente sus necesidades, que nos va a servir de algo para producir, valga la expresión, un producto o para el desarrollo de un servicio, una tarea. Ahora, en ese sentido, para lo que vemos en la parte interna al cuadro punteado en verde, podríamos identificar sin ningún problema proceso, medición, decisión y acción, ¿verdad? Tenemos aquí la etapa de medición, tenemos la etapa de decisión y la etapa de acción. Eso nos quiere decir que seguimos hablando de un sistema simplemente retroalimentado, asistido no de algo, pero que tiene un objetivo a satisfacer. Sin embargo, nos puede llamar la atención que entre esos tres elementos u operaciones básicas del control que rodean a mi planta, ahora se presentan otros más, como por ejemplo la idea de que entre el sensor y el control contamos con un acondicionador, no es algo nuevo, pero sí un recuadro que dice transmisión de datos. ¿Por qué creen ustedes, compañeros? ¿Quién nos puede dar una opinión de por qué ahora ese cuadro aparece en pantalla? ¿Por qué creen que es importante que aparezca en este momento? Porque depende del tipo de comunicación que se esté generando, ¿no, profe? Entre los elementos. Efectivamente, de acuerdo a la naturaleza del proceso, compañeros, la primer separación
o la primer muestra de que estamos hablando de un sistema que se va de la forma eh, idealizada al entorno real, es que las aplicaciones no siempre van a estar en un solo sitio físicamente hablando, concentrando las tres operaciones básicas del control. En muchos de los casos, compañeros, ustedes se percatarán que los elementos de medición instalados en campo pueden encontrarse a una distancia significativa del cuarto de control en donde se llevan a cabo las tomas de decisión. Por lo tanto, la transmisión de datos se vuelve algo importante y necesario. De tal manera que si esto es inalámbrico o esto es alámbrico, también involucra la idea de recurrir a un protocolo de comunicación. Protocolo que puede afectar sin lugar a dudas o determinar sin lugar a dudas el comportamiento general de mi sistema. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. ¿Hay dudas sobre esto? Bien. Otra de las cosas que me puede llamar la atención, ¿verdad? Es la identificación de todo lo que involucra, todo lo mejor dicho, todo lo que se involucra ahora en mi controlador. Normalmente yo pienso que pues, a mi control entra la señal del error, ¿verdad? O que le entra la señal de información, pues hace la del error y saca la decisión y se acabó. Sin embargo, podemos notar que ahora sobre esta incide, obviamente mi punto de consigna, el set point, pero también algo que se llama objetivos. ¿Qué creen ustedes que signifique eso de objetivos o a qué creen que se refieran esos objetivos, compañeros? No se amontonen. ¿Podrían ser los límites de control? Más allá de los límites, compañero, cuando hablamos de los objetivos, es porque estamos conscientes de que ahora el sistema de control que nosotros estamos intentando establecer se refiere a una aplicación en específico. Bien, compañeros, en términos tecnológicos, comerciales, yo puedo comprar un PLC, yo puedo comprar un pack, yo puedo comprar un microcontrolador y con ese mismo programar una ley de control que sirva para control de flujo, que sirva para control de temperatura, o que sirva para control de nivel o de pH, de densidad, lo que ustedes quieran, porque está dentro de sus capacidades. Entonces, puedo interpretar que ese dispositivo pues no está enterado de lo que está, o a lo que está sirviendo, o a lo que está asistiendo. Por lo tanto, cuando yo ingreso en términos programación, objetivo, significa que doto o voy a tratar de dotar al controlador de información para que éste, guardando la debida proporción en el comentario, entienda ajá, de qué sistema está o en qué sistema está siendo parte. Si es un sistema de temperatura,
qué límites o qué restricciones debe considerar en ese sentido. Ujú. Si estamos hablando en algo en términos de flujo y es un flujo peligroso, pues también que el controlador lo sepa. Ujú. Ya no solo se trata de aplicar de manera directa o uno a uno condiciones de las acciones de control que pueden generar en la realidad ciertas situaciones de riesgo, entre otras cosas. Además, los objetivos también tienen que ver con definir o programar al esquema de control con ideas, por ejemplo, de cuánto tiempo opero, en qué condiciones puedo operar, tengo energía eléctrica, tengo suministro, no se puede, entre otras cosas. Eso es definir a los objetivos, pero los objetivos generales del proceso. Y esos tienen que ver con las condiciones que se deben ir satisfaciendo y o cumpliendo. ¿Está claro, compañeros? Sí, profe. Vale, vale. Ahora, antes de ir hacia los elementos externos del cuadro punteado, pues puedo notar, ¿verdad?, que el controlador sin ningún problema, pues pasa por un componente de acondicionamiento y a su vez le permite ejecutar en la planta pues las decisiones tomadas. Esto no es algo nuevo, al contrario, es algo que ya sabemos que implica y también podría considerarse como un caso relativamente especial el hecho de que el acondicionamiento de señal implique el uso o la asistencia de un protocolo de comunicación para que las acciones también puedan llegar al sitio en donde son requeridas. Por consecuencia, pues ya también no podemos hablar solamente al aire de, pues mi micro saca una señal y pues mi bomba la está ejecutando sin problema, ¿no? Debemos entender que todo eso es parte del lazo de control funcionando en equipo. Ahora, podemos notar que el controlador al menos se comunica con otros dos asistentes de lazo de control. Número uno, un sistema que podríamos llamar de monitoreo o de gestión, simplemente, que es las alarmas o el HMI, y por otra parte la idea de supervisión. Ahora, antes de ir a estos dos últimos mencionados, hay algo que puede llamarme la atención. Ustedes se percatan, compañeros, dice el, el dibujo que hay perturbaciones que inciden sobre el proceso. Pero por otro lado, hay una situación que dice monitoreo de condiciones externas y llegan al esquema de alarmas o la interfaz de monitoreo. Pregunta. Al final de cuentas, externas o internas, hay condiciones, de esas condiciones se puede afectar al sistema. Entonces, ¿no podría yo ahorrarme el sistema de monitoreo de condiciones externas y, por ejemplo, hacer algo como esto, compañeros? ¿O por qué creen ustedes que esto tenga que venir por separado? En otras palabras, ¿por qué perturbaciones y monitoreo de condiciones externas están por separado? Porque quizá en monitoreo de condiciones externas también tenga que ver este con la interacción que tienen los operarios sobre el proceso o la planta. Perfecto, compañero Daniel. Miren, compañeros, esto de una manera muy generalizada
podemos entenderlo de la siguiente manera. Todo eso a lo que llamamos perturbación, en este momento, o a partir de este momento, podríamos asociarlo a esas variables que tienen una incidencia o causalidad directa con el proceso mismo. En cambio, cuando decimos monitoreo de condiciones externas, son esas situaciones, variables, que aunque no tienen una causalidad directa por el sistema, pueden influir lo suficiente como para que éste no funcione. Por ejemplo, me compro mi coche, reviso, siendo mi variable de interés recorrer distancia, que las variables, digamos, que tienen una cierta causalidad como combustible, aire en los neumáticos, carga de la batería, entre otras cosas, estén bien, digo, pues a todo dar. Pero resulta que por más que mi coche esté a todo dar, si no hay camino o no hay calle en donde pueda transitar, pues esa variable no es algo directo de mi sistema y sin embargo va a ser suficiente como para detenerla. Entonces yo tengo que monitorear esas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a monitorear que un operador esté en las condiciones de poder hacer su chamba. Que haya, por ejemplo, energía eléctrica, que el suministro se garantice, entre otras cosas. Eso puede ser un factor determinante para poder determinar o no ciertas tomas de decisiones. Cabe mencionar, compañeros, que el monitoreo de condiciones externas puede ser algo que se dé en automático o puede ser bajo la asistencia de un personal o de un operador propiamente. Platicamos, por ejemplo, con sus compañeros que en algún momento tuvimos la oportunidad de estar en la planta del ALA y de cerca en uno de los procedimientos para producir un producto lácteo. Operador o el operador encargado de la activación de la rutina no permitía que ésta se desarrollara si había personas a cierta distancia de los equipos o en su defecto que en el área correspondiente las personas no estuvieran debidamente uniformadas o protegidas para cuidar la idea de la higiene y demás. Ese es el monitoreo de condiciones externas. O sea, el sistema nunca lo diseñaron para decir, pues ahí va a venir un cuate, pues sin cubrebocas, ¿no? Eso es ya una condición externa y por eso también puede ser algo pertinente hacia la información del sistema de alarma. Que ahora, por eso mismo, la perturbación que incide sobre la medición y la toma de decisión también se informa desde acá, ¿no? Entonces, ambos casos, ambas posibilidades son suficientes para activar alguna rutina, activar alguna situación y poder influir sobre las decisiones de mi sistema. Ojo, compañeros. Aquí cuidado y por eso esta sesión se dedica a esta plática en términos generales. Sobre todo para la palabra alarmas. Alarmas no significa instalar luces. Alarmas no es poner botones de colores. Alarmas no es poner un altavoz que emita un sonido por la detección de una condición de riesgo. Eso que estamos mencionando es el resultado o la manera en la que se muestra el resultado de un sistema de gestión de toma de decisiones. Ya cuando entremos al análisis de la norma respectiva, veremos por qué hacemos claro esto. Porque, ojo,
Muchas personas dicen, ah, pues yo ya diseñé un sistema de gestión de alarmas y le puse unas luces indicadoras a mi tablero. Eso no es tener un sistema de gestión de alarmas. Es que yo, por ejemplo, cuando detecto algo, para que el operador pues, se ponga en activo, ponemos una bocina que emita un cierto ruido y pues ya está protegido y tengo seguridad. No, eso no es un sistema de gestión de alarmas, compañeros. Solamente es la manera en la que el sistema de gestión interpreta una condición identificada. Lo mismo ocurre para el HMI. No, pues es que tengo una pantalla a todo dar que cuando pasa algo empieza a parpadear en rojo. Eso no es un sistema de gestión de alarmas. Eso solamente es una condición que deriva de identificar algo que salió de los parámetros esperados. Y para poder entender eso, compañeros, vamos a trabajar, particularmente hablando, con el diseño de sistemas de gestión de alarmas bajo los puntos que especifica la norma ISA 18.2, oyéndonos a algo un poco más eh, moderno, aunque eso no necesariamente es real, sería a través del diseño de interfaces humano-máquina, las mejor conocidas como HMIs, que parten de la norma ISA 101.1. ¿Por qué estoy diciendo que esto necesariamente no es moderno? Porque inclusive si ustedes buscan la última actualización tanto de la norma ISA 18.2 como de la ISA 101.1, las dos están por ahí del 2015. Entonces, pues, las dos son igual de modernas. Sin embargo, la interpretación de las mismas resulta, compañeros, de que la norma ISA 18.2 es mucho más antigua que la 101.1. ¿Por qué? Porque esta está desde el momento en que el control analógico podía identificar algunas situaciones, algunas condiciones en dispositivos físicamente hablando, en el diseño propiamente de la planta. Nos vamos a dar cuenta, compañeros, que si nosotros diseñamos el sistema de gestión de alarmas, en teoría también estamos diseñando el proceso. Por consecuencia, en vez de ir de proceso hacia el nivel de supervisión, cuando hacemos uso de estas normas, más bien nos vamos del nivel de supervisión hacia proceso. Eso, por eso es importante que ahorita hagamos la aclaración de ese tipo de situaciones. Y bueno, si yo ya puedo monitorear situaciones, monitorear condiciones, pues entonces puedo invocar, ¿verdad?, a una etapa externa denominada como supervisión. Y esa supervisión pues tiene que ver con el monitoreo, por eso se asiste de la otra etapa, ajuste y calibración, actualización, operación manual, mantenimientos, definición o actualización también del ciclo de vida, entre otras cosas. Y eso así como que resalta en líneas de letras mayúsculas, ciclo de vida. Algo que lamentablemente, compañeros, es muy importante, pero que dejamos siempre al final, con muy poca relevancia y siendo que es algo que define en muchos sentidos la capacidad de robustez de un sistema, el nivel de éxito que puede tener, entre otras cosas. Siendo ahorita, a grosso modo, ya lo definiremos como se debe, el ciclo de vida, algo que podemos entender, compañeros, como la intersección del tiempo operativo de todos los elementos que componen a un sistema y por lo cual es el tiempo que nosotros podemos garantizar al mismo antes de que éste pueda tener un mantenimiento o de que éste deba requerir un mantenimiento. El ciclo de vida
se compone de todo, compañeros, hasta del tornillo más chiquitito que está ahí puesto en mi sistema. Y si el tornillo nada más dura 3 días, pues el ciclo de vida dura 3 días, porque es el momento en el que tengo que hacer un mantenimiento. Y esto es lo que define y diferencia un sistema sin un sustento suficiente a uno que pues nos va a dar cierta confiabilidad, cierta confianza, seguridad en poder requerir su servicio. Y pues cabe mencionar también que como una etapa extra, compañeros, que envuelve la vivencia de la supervisión y el proceso, tal vez como una etapa intermedia en algún punto o como una etapa previa, sería el recurrir, perdón, hacia el uso de normas IO estándar. De esta manera, asistidos de la ISA, DIN, si hablamos de la manera local, de las NOMS, pues podemos sin lugar a dudas establecer procedimientos que garanticen nuestros sistemas, todo lo que involucra en los mismos, o en términos generales, compañeros, esta etapa tiene que ver con, y eso es lo que significan las letras que vemos en rojo, metodologías de diseño de sistemas en términos de ingeniería. Entonces, en este punto, vuelvo a repetir, no es por demeritar a la ley de control o al diseño de leyes de control, sino que podemos notar más que nunca que eso solamente es una parte del todo. Todo en la cual el todo tiene que garantizar su funcionamiento, que todo se dé de manera adecuada, entre otras cosas. Bien, compañeros, de cierto modo, nosotros nos llegamos a centrar tanto en esta parte, muchas veces perdemos de vista todo lo que está alrededor del sistema. Hacemos definiciones o propuestas bajo asumir ciertas condiciones, pero no necesariamente estas se cumplen. Por ejemplo, pregunta para quienes están desarrollando sus tesis y en estas están obteniendo finalmente un sistema específico. Sistema ya en las condiciones de esto se va a llevar a un lugar, no todavía una propuesta como tal, ¿no? Calculado o tratado de ver qué pasa con el ciclo de vida. Por ejemplo, el ciclo de vida tiene que ver con, a ver, ¿qué controlador estás usando? No, pues modelo X, línea Y, de la marca Emerson. Utiliza el software tal para poder dar la interfaz. Pero ese software, por ejemplo, compañeros, si ustedes se han percatado, igual que como pasa, por ejemplo, con Microsoft, una vigencia de 3 años. Y se actualiza la versión y dejan de darle soporte, dejan de darle servicio. Entonces ya desde ahí, una propuesta que se puede ver como infinita, ¿cómo sé que la propuesta que ustedes están desarrollando, de acuerdo al software que están usando, no está próxima a vencer? En una de esas están desarrollando algo que caduca antes de ser lanzado al mercado. ¿Sí se entiende? Es como si dijera, no, pues yo voy a desarrollar un celular que trabaja a todo dar con el software de Apple, la versión 5. Todo dar, pero pues desde hace como 3 años, desde la versión 8 para atrás ya no jala.
le doy servicio, cómo le doy mantenimiento, cómo le doy soporte, entre otras cosas. Axel. Profesor, ahorita, bueno, ahora que comenta eso, esa situación respecto a los trabajos, por ejemplo, si se trata, mi pregunta es, por ejemplo, si se trata de una propuesta y no como tal una implementación, ¿se debe considerar ese punto o en esa parte no entraría? Porque se refiere a una propuesta como tal. Se puede considerar el sentido de que si su sistema recurre o debe recurrir a un sistema de gestión de alarmas y monitoreo, entonces, por ejemplo, usted podría establecer no un ciclo de vida completo, pero así al menos un ciclo de vida em, tentativo. Por ejemplo, imaginemos que su aplicación tiene que ver con el desfogue de almacenamientos o almacenes de fluidos. Este desfogue usted puede intuir, de acuerdo a la dinámica de su necesidad, que va a implicar una vez al día o a la semana o al año la necesidad de apertura y cierre de una válvula. Mi tarea está dirigida en estas cosas y dice que al día tengo una incidencia de apertura-cierre de una válvula X cantidad de veces. Voy, si tengo la posibilidad, o trato de hacerlo, y digo, para la válvula X que estoy utilizando, su datasheet me dice que tiene un ciclo de vida de 1000 veces abrir y cerrar. Estoy mencionando ejemplos al azar, ¿no? Pues entonces significa que yo alcanzo esas 1000 veces en 2 meses. Ciclo de vida para mis instrumentos, entonces con esa condición. Por lo cual, el mantenimiento, porque muchas veces, por ejemplo, lo llego a ver hasta en los trabajos, ¿no? No, pues se propone un mantenimiento cada 3 meses. Caray, ¿y de dónde salió ese valor? ¿Es como plan de negocios o es porque de veras se necesita, ¿no? ¿En dónde está? Ahora, también se puede establecer este dispositivo o esta propuesta se proyecta con el PLC tal, con la tarjeta tal, la cual opera con tal software o puede ser programada con tal software. Ciclo de vida para mantenimiento en términos de software, tanto tiempo, debido a condiciones del fabricante, que va a sufrir una actualización y yo tengo que entonces migrar a mi sistema de cierto modo a lo pertinente en su momento respectivo. Eso sería la idea de ir estableciendo el ciclo de vida. Conforme más exhaustivo, compañero, se hace el análisis, conforme más exhaustiva se hace la intersección de todas las cotas de ciclos de vida de los elementos que lo componen de manera individual, entonces cada vez más certero se vuelve la calidad del producto que estoy por adquirir. Por ejemplo, entonces ya yo puedo tomar ciertas decisiones porque es como adquirir un foco en un supermercado. 1000 horas de operación. Pues ya sé cuál es su ciclo de vida. En cambio, a que compre uno que pues, no sepa qué onda, ¿no? ¿Y queda clara la idea, Alex? Sí, profesor, sí, ya quedó clara esa parte. Hasta aquí, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Nada más saber qué es FAT y qué es SAT, profe. FAT y SAT se refiere a bueno, es
Son un par de métodos para realizar pruebas en campo y, y en el lugar de producción del sistema, ya sea en su conjunto de forma individual, y entonces garantizar bajo normas el cumplimiento de lo que éstas pueden prometer. FAT y SAT vienen de las siglas, o mejor dicho, de las palabras en inglés, factory acceptance, test, height, acceptance, test, menos sea con mayúscula también. Pero desde nuestro punto de vista, compañeros, el hacer pruebas en campo o en la fábrica o en el punto de producción del sistema representa más bien el poder caracterizar en el sentido estricto lo que representa el ciclo de vida, las condiciones de operación, entre otras cosas. Es decir, de manera indirecta, hacer pruebas en campo o en la fábrica también me va a permitir a mí poder generar ciertas advertencias o ciertos avisos sobre la posible operación, porque también ahí entran otros temas, que conocemos como garantía. Tú tienes un ciclo de vida de 3 meses, sí, pero siempre y cuando pues, operes al sistema en estas condiciones y me garantices que esas condiciones se están resolviendo. Por eso caracterizo a mi sistema de manera adecuada, ya sea bajo la vista de las normas que pueden implicar esas pruebas, o en su defecto, desde un punto de vista del diseño, bajo la asistencia de una metodología de diseño de sistemas en términos de ingeniería. Puede ser aplicado en total o de manera individual por cada componente del proceso. ¿Sí queda clara la idea, compañero? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, compañeros, pues con esto podemos concluir nuestra sesión del día de hoy. A partir de mañana entraríamos de lleno con la vista de lo que es nuestra norma ISA 18.2. Posteriormente, lo que sería la norma ISA 101.1. Hablaremos de sus componentes, algunos pormenores. Y con eso, compañeros, por ahí del 29 de octubre, estaríamos en condiciones de determinar las características de nuestro proyecto. De esa manera, procedemos a su siguiente semana, es decir, la 1 de noviembre, a hacer lo previamente pactado, que sería nuestra evaluación del segundo parcial, lo que corresponde con la misma, y pues a darle a lo del proyecto para definir fechas y condiciones de desarrollo. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿El proyecto será individual, profe, o puede ser en parejas o equipo? Bueno, ahí dando un pequeño spoiler, el proyecto básicamente se enfoca en dar a un equipo de estudiantes, normalmente 5 estudiantes, una de las estrategias vistas o aprendidas de control durante nuestro primer y segundo parcial respectivamente. Luego, ustedes tendrán que elegir un proceso productivo en el cual esa estrategia pueda mejorar sus condiciones de operación
Pero aquí la situación es que lo vamos a llevar a un entorno de simulación, y a su vez también deberán diseñar el sistema de gestión de alarma y monitoreo respectivamente. Todo eso, ya les daré los pormenores, todo lo que representa eso, se entrega en las últimas 2 semanas del tercer parcial a través de una presentación que dura toda la clase por equipo de el tema. Pero es que se desarrolla desde por qué eligieron ese proyecto, ese proceso, cómo se analizó, cuál es la intención del control que la estrategia de control que se les brindó, cómo fue sintonizado. Lo tendrán que llevar a un entorno de simulación, llámese SolidWorks, llámese LabVIEW en el mejor de los casos, para tener toda la instrumentación disponible. Y finalmente, cómo influye el sistema de gestión de alarma y o monitoreo. También ahí podrán hacer la muestra y programación de su sistema de gestión de alarma. Esa es más o menos la idea de cómo se hace el proyecto. Por eso el tiempo que se les deja para poder trabajar en el mismo. Y también por eso me adelanto a decirles desde ahorita, compañeros del equipo X, les toca exponer tal día. Porque resulta que ese día puede que sea el mismo que van a presentar su tesis, entonces ya saben que esto no es de la noche a la mañana. Siempre tratamos de ser muy organizados en ese sentido y anticiparnos para no pues conflictuar con sus actividades, y les diremos cómo pudiesen proceder en ese sentido. Pero ya en el momento adecuado hablaremos de todos esos pormenores, todo. También, compañeros, debo informarles, antes de que nos despidamos completamente, que mañana, si no me equivoco, jueves 21, en un horario de... A ver, déjenme abrir eso, comunicado. Mañana, en un horario de 1 a 3 de la tarde, habrá una especie de foro por el CASEI, que es el organismo que certifica a la carrera. Alumnos y profesores están invitados, entre ellos un servidor parece que también va a ser entrevistado como parte del comité de evaluación de la carrera. Entonces, entre otras cosas de lo que esto brinda, igual habla o influye en el estudiante sobre la idea de hasta dónde puede llegar el alcance de su carrera. Tengo entendido que a veces llegan a acercarse a algunas instituciones o empresas para hablar de las exigencias actuales que llegan a tener, y que vayan viendo aquellos que tienen la intención de trabajar ya prontamente, pues más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, me parece que alumnos consejeros y todas estas cosas, pues les tienen que brindar el acceso, porque finalmente esto va a ser en línea. Por ahí busquen el link de Zoom o pídanlo a la maestra Miriam, jefe de carrera, quien sea, y pues si se quieren dar una vuelta, pues no está de más para ver qué es lo que se ha estado haciendo, por dónde va la cosa. Digo, lamentablemente ustedes verán ahí algunas herramientas que por la pandemia no pudimos disfrutar. Algunos equipos, si no me equivoco, pues con para ustedes ya es el 4º semestre, ¿no? También en línea. Entonces, pues hay cosas que se encuentran limitadas en su formación, pero pues bueno, para que veamos toda esa situación y pues no nos digan ni nos cuenten, ¿no? Más, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, que tengan una bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Luego, compañeros, cuídense mucho. Igualmente, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profesor.